Muy bien, estamos aquí para presentar lo que es la unidad número 3 de administración de memoria dentro de la materia de sistemas operativos. 3.1 Política y filosofía. Filosofía. La memoria principal puede ser considerada como un arreglo lineal de localidades de almacenamiento de un byte de tamaño. Cada localidad de almacenamiento tiene asignada una dirección que la identifica. Cada una de las funciones básicas que debe implementar un sistema operativo es la administración de memoria, para tener un control sobre los lugares donde están almacenados los datos y los procesos que actualmente se están utilizando. Políticas. FIFO. Los procesos se despachan de acuerdo a su tiempo de llega a la cola de procesos listos. Si un proceso llega al procesador, sale hasta que termine. La política FIFO actualmente no se usa como el esquema principal de un sistema, pero sí, por ejemplo, cuando se usa una política de prioridades y hay procesos con la misma prioridad, a esto se le podría aplicar FIFO, que si recordamos, lo primero que llega es lo primero que sale. El round robin, los procesos se despachan en la forma que lo hace el FIFO, pero se les asigna una cantidad limitada de tiempo, recordando de la unidad número 2, el quantum, en el procesador. Si no termina ese lapso, se manda al final de la lista de procesos. SRT. Tiempo restante más corto. En SJF, una vez que un proceso comienza su ejecución, continúa hasta terminar. En SRT, un proceso en ejecución puede ser desposeído por uno nuevo de menor tiempo en ejecución. El SJF, prioridad del trabajo más corto, se ejecuta primero el proceso en espera, que tiene el menor tiempo estimado. SJF favorece a los procesos cortos, ya que a los largos podrían llegar a rezagarse mucho tiempo e incluso nunca ejecutarse. HRN, Hall Response Rate Next. Prioridad de la tasa de respuesta más alta. Política no apropiativa que corrige el retraso excesivo de procesos grandes que produce el SJF, para así no caer en un favoritismo excesivo por los procesos cortos. Lo logra usando una fórmula basada en el tiempo de espera y el tiempo de servicio, con lo cual la prioridad de cada trabajo no solo está en función del tiempo de servicio, sino también del tiempo que ha esperado para ser atendido. Aquí tenemos la imagen que dice que dentro de toda esta imagen formula una prioridad. Tenemos el tiempo de espera más el tiempo de servicio sobre el tiempo de servicio, que dentro del tiempo de espera más el tiempo de servicio, los procesos largos que han esperado también tendrían un trato favorable. En cambio, el tiempo de servicio, los procesos cortos tendrán la preferencia. 3.2 Memoria real. La memoria real o principal es en donde son ejecutados los programas y procesos en la computadora, y es necesario real que existe en memoria para que se ejecuten los procesos. Por lo general, esa memoria es de mayor costo que la memoria secundaria, pero el acceso a la información contenida en ella es de más rápido acceso. Ahora, solo la memoria caché es más rápida que la principal, pero su costo es a su vez mayor. Refiriéndonos a costo, nos estamos refiriendo a tiempo de respuesta. Cuando no existe memoria virtual, no hay diferenciación entre el espacio de direcciones y la memoria real. El espacio de direcciones que puede ser usado en los programas tiene idéntico tamaño al espacio de memoria real posible. Si se utiliza memoria virtual, el espacio de direcciones disponibles para los programas es aquel determinado por el tamaño de la memoria virtual implementada, y no en el espacio de direcciones provisto por la memoria real disponible, que es el espacio de la memoria virtual, será mayor que el de la memoria real. La organización y administración de la memoria principal, memoria primaria o memoria real de un sistema es uno de los factores más importantes en el diseño de los sistemas operativos. Los términos memoria y almacenamiento se consideran equivalentes. Los programas y datos deben estar en el almacenamiento principal para poder ejecutar y reverenciarlos directamente. Tenemos aquí otro dibujo en el cual se puede observar la unidad central de procesamiento. Tenemos los periféricos de entrada, periféricos de salida, periféricos de almacenamiento, la memoria central principal o interna, la unidad de control, por consiguiente la unidad aritmético-lógica, y estas dos, ambas cayendo en la memoria principal del sistema.
pudiendo así utilizar los periféricos de almacenamiento y como entradas y salidas de nuestros periféricos. Jerarquía 3.2.2. Los programas y datos tienen que estar en la memoria principal para poder ejecutarse o ser referenciados. Los programas y datos que no son necesarios de inmediato pueden mantenerse en almacenamiento secundario. El almacenamiento principal es más costoso y menor que el secundario, pero de acceso más rápido. Un nivel adicional es el caché, o memoria de alta velocidad, que posee las siguientes características. Es más rápida y costosa que la memoria principal. Impone al sistema un nivel más de traspaso. Los programas son traspasados de la memoria principal al caché antes de su ejecución. Los programas en la mayoría... los programas en la memoria caché ejecutan mucho más rápido que la memoria principal. Al utilizar memoria caché, se espera que la sobrecarga que supone el traspaso de programas de un nivel a otro sea mucho menor que la mejora en el rendimiento obtenida por la posibilidad de una ejecución mucho más rápida en la caché. 3.2.3 Estrategias de administración de memoria. Están dirigidas a la obtención del mejor uso posible del recurso del almacenamiento principal. Se dividen en las siguientes categorías: estrategias de búsqueda por demanda, estrategias de búsqueda anticipada, estrategias de colocación y estrategias de reposición. Las estrategias de búsqueda, estas están relacionadas con el hecho de cuándo obtener el siguiente fragmento de programa o de datos para su inserción en la memoria principal. En la búsqueda por demanda, el siguiente fragmento de programa o de datos se carga al almacenamiento principal cuando algún programa en ejecución lo referencia. Se considera que la búsqueda anticipada puede producir un mejor rendimiento del sistema. Las estrategias de colocación, estas están relacionadas con la determinación del lugar de la memoria donde se colocará o cargará un nuevo programa. Las estrategias de reposición están relacionadas con la determinación de qué fragmento de programa o de datos desplazar para un lugar a los programas nuevos. 3.2.4 Asignación continua versus no continua. ¿Qué es la administración continua y no continua? En la asignación continua o contigua, también conocido así, cada programa ocupa un bloque contiguo y sencillo de localizaciones de almacenamiento. Asignación continua del almacenamiento de un solo usuario. Este sería el sistema de control de entrada-salida IOCS, Input Output Control System, control del sistema de entrada y salida. Vemos aquí una asignación de contigua de almacenamiento de un solo usuario, que tenemos sistema operativo, en el segundo nivel un usuario y en el tercero lo que está sin usar por el momento. El tamaño de los programas está limitado por la cantidad de memoria principal, pero se puede recuperar este límite con técnicas de recubrimientos con las siguientes características. Si una sección particular del programa ya no es necesaria, esta se carga a otra sección desde el almacenamiento secundario, ocupando todas las áreas de la memoria liberadas por la sección que ya no se necesita. La administración manual por programa de recubrimiento es complicada y dificulta el desarrollo y el mantenimiento. En la asignación no continua, un programa se divide en varios bloques o segmentos, que puede almacenarse en direcciones que no tienen más que ser necesariamente adyacentes, por lo que es más compleja pero más eficiente que la asignación continua. Aquí tenemos el modelo de un almacenamiento primario con los requerimientos de espacio del nuevo trabajo. Aquí tenemos el sistema operativo en el primer bloque, tenemos libre, ocupado, libre, ocupado, ocupado, libre. Y donde están los bloques libres, tenemos en el lado derecho otras ocupaciones que tenemos 70K, 90K y 140K, eso ocupando un rango de 300K. 3.2.5 Multiprogramación de partición fija, partición variable de intercambio de almacenamiento. Los sistemas de un solo usuario desperdician gran cantidad de recursos computacionales debido a que cuando ocurre una petición de entrada-salida, la CPU normalmente no puede continuar el proceso hasta que concluya la operación que dentro de la entrada y salida es requerida. Los periféricos de estos mismos frenan la ejecución de los procesos, ya que comparativamente la CPU es varias órdenes de magnitud más rápida que los dispositivos de entrada y salida. La utilización de la CPU dentro de un sistema de un solo usuario.
Para un usuario que realiza cálculos intensivos, tenemos el área oscura que indica el CPU en uso, estamos viendo que es la mayor parte. Para un usuario que realiza operaciones regulares de entrada y salida, vemos que tenemos 1, 2, 3, 4 usos de todo el segmento que se está utilizando. Tenemos nota, frecuentemente la longitud de las esperas de entrada y salida más grandes en relación con la longitud de los periodos de utilización de la CPU, de lo que indica este diagrama se debe a la relación de velocidades entre la CPU y los dispositivos de entrada y salida. Tenemos el primer uso del CPU a la misma que estos están a la espera de la terminación de las operaciones de entrada y salida. Los sistemas de multiprogramación, que es lo que ya habíamos visto, muchos procesos a la vez, permiten que varios procesos usuarios compitan al mismo tiempo por los recursos del sistema. Un trabajo en espera de entrada y salida cederá a la CPU otro trabajo que esté listo para efectuar cómputos. Existe paralelismo entre el procesamiento y la entrada y salida. Se incrementa la utilización del CPU y la capacidad global de ejecución del sistema. Es necesario que varios trabajos residan a la vez en la memoria principal. Las particiones del almacenamiento principal son de tamaño fijo, alojan un proceso cada una y la CPU se cambia rápidamente entre los procesos creando la ilusión de la simultaneidad. Los trabajos se traducían con ensambladores y compiladores absolutos para ser ejecutados solo dentro de una partición específica. Tenemos nuestro esquema de multiprogramación de partición fija con traducción y cargas absolutas. Tenemos solo ejecutan en la partición 1 lo que tenemos en la cola de trabajo por la partición número 2. Solo ejecutan en partición 2. Tenemos la siguiente cola de trabajo. Y la tercera cola de trabajo en la partición número 3. El sistema operativo resulta de implementación relativamente sencilla, pero no se optimiza la utilización de toda la memoria. Los compiladores, ensambladores y cargadores de relocalización se usan para producir programas relocalizables que pueden ser ejecutados en cualquier partición disponible de tamaño suficiente para aceptarlos. Son más complejos que los absolutos, mejoran la utilización del almacenamiento y confieren más flexibilidad en el armado de la carga de procesos. Multiprogramación de partición fija con traducción y cargas relocalizables. Tenemos una carga de trabajo, solo una, un sistema operativo, partición 1, partición 2 y partición 3, dividiéndose en 4 bloques 0, A, B, C y D. Los trabajos pueden ser colocados dentro de cualquier partición disponible en la que quepan. Así que una sola de trabajo, si tenemos espacio en la partición número 2, pero la partición número 2 ya está llena, podemos utilizar la partición 3 y si llegáramos a ocupar toda la partición 3 y nos faltara un fragmento y si ese fragmento lo tenemos disponible en la partición número 1, esta misma se utilizará. Si se utiliza asignación continua de memoria de protección, suele implementarse con varios registros de límites. Los extremos con superior e inferior de una partición pueden ser delineados con dos registros indicando el límite inferior o superior y el tamaño de la partición o región. Tenemos una protección de almacenamiento con asignación contigua en un solo proceso de usuario. Sistema operativo, usuario y la memoria que está sin usar. El CPU con registro de límites que indica que todas las direcciones desarrolladas por el programa del usuario son verificadas para asegurar que no son menores que A. La protección del almacenamiento con asignación contigua en sistemas de multiprogramación tenemos el sistema operativo, partición 1, partición 2, partición 3, donde el CPU, donde dentro de la CPU el usuario activo tenemos que estar en verde, el límite inferior que en este caso es B y el límite superior que en este caso es C. La fragmentación de almacenamiento ocurre en todos los sistemas independiente de su organización de memoria. En los sistemas operativos de multiprogramación de partición fija, la fragmentación se produce cuando los trabajos del usuario no llenan completamente sus particiones designadas y una partición permanece sin usar porque es demasiado pequeña para alojar un trabajo que está en espera. Multiprogramación de partición variable. Los procesos ocupan tanto espacio como necesitan, pero obviamente no deben superar el espacio disponible de la memoria. La asignación de particiones iniciales en la multiprogramación de partición variables, aquí tenemos un usuario A, un usuario B, un usuario B otra vez y usuario B, que si vemos el fragmento tenemos de usuario F, E, D, C, B, A. Pero
Analizando, el usuario A necesita 1500K, que eso estaría disponibles dentro de nuestro primer bloque libre, respectivamente con el usuario A. Tenemos el siguiente, que es el usuario B, que necesita 2000K. Aquí tenemos en el segundo bloque, ya tenemos el proceso del usuario A y el usuario B en el tercero. Tenemos usuario C, necesita 1000. Entonces ya menos que el B y el A. Y así se le agrega el D, que se necesita 2500. Y ya nos quedaría un espacio aproximado como también de 1500. Sin en cambio, aquí no podemos superar el espacio de procesos. Si se dan cuenta, todavía nos falta aquí el usuario E y el usuario F, que necesitan 3200 más 1400. Tenemos 4600, que aquí en el último proceso ya no lo podemos meter, ya que nuestra memoria ya está llegando hasta el tope. No hay límites fijos en memoria, es decir, que la partición de un trabajo en su propio tamaño se consideran esquemas de asignación contigua, dado que un programa debe ocupar posiciones adyacentes de almacenamiento. Los procesos que terminan dejan disponibles espacios de memoria principal llamados agujeros. Estos pueden ser usados por otros trabajos que cuando finalizan dejan otros agujeros menores. En sucesivos pasos, los agujeros son cada vez más numerosos pero más pequeños, por lo que se genera un desperdicio de memoria principal. 3.3. Organización de la memoria virtual. La memoria virtual es una técnica para proporcionar la simulación de un espacio de memoria mucho mayor que la memoria física en una máquina. Esta ilusión permite que los programas se hagan sin tener en cuenta el tamaño exacto de la memoria física. La memoria virtual ha llegado a ser un componente esencial de la mayoría de los sistemas operativos actuales, y como en un instante dado en la memoria solo se tienen unos pocos fragmentos de un proceso dado, se pueden mantener más procesos en la memoria. La memoria virtual también simplifica la carga del programa para su ejecución, llamado reubicación. Este procedimiento permite que al mismo tiempo que el mismo programa se ejecute en cualquier posición de la memoria física. Evaluación de las organizaciones de almacenamiento. Almacenamiento virtual. Este significa la capacidad de direccionar un espacio de almacenamiento mucho mayor que el disponible en el almacenamiento primario de determinado sistema de computación. Esta tecnología apareció alrededor de 1960 en la Universidad de Manchester, Inglaterra, en el sistema Atlas. Los métodos más comunes de implementación son mediante técnicas de paginación, segmentación y una combinación de ambas técnicas. Las direcciones generadas por los programas en su ejecución no son necesariamente aquellas contenidas en el almacenamiento primario, memoria real, ya que las direcciones virtuales suelen seleccionarse dentro de un número mucho mayor de direcciones que las disponibles dentro del almacenamiento primario. La evolución en las organizaciones de almacenamiento puede resumirse como sigue. Real. Sistemas dedicados a un solo usuario. Sistemas de multiprogramación en memoria real, multiprogramación en partición fija, absoluta, relocalizable, replicable y multiprogramación en partición variable. La virtual, multiprogramación de almacenamiento virtual que asigna paginación pura, segmentación pura y una combinación de ambas. Paginación. ¿Qué es la paginación? El término memoria virtual se asocia normalmente con sistemas que emplean paginación, aunque también se puede usar memoria virtual basada en la segmentación. El uso de la paginación en la memoria virtual fue presentado por primera vez en el computador Atlas. Estructura de las páginas de tablas. El mecanismo básico de lectura de una palabra de la memoria supone la traducción por medio de la tabla de páginas de una dirección virtual o lógica, formada por un número de página y un desplazamiento a una dirección física que está formada por un número de marco y un desplazamiento. Con la memoria virtual, la CPU produce direcciones virtuales que son traducidas por una combinación de hardware y software a direcciones físicas. Pueden ser utilizadas para acceder a memoria principal. Este proceso se denomina correspondencia de memoria o traducción de direcciones. Actualmente los dos niveles de la jerarquía de memoria controlados por la memoria virtual son las de RAM y los discos magnéticos.
Puesto que la tabla de páginas es en longitud variable, en función del tamaño del proceso, no es posible suponer que quepa en los registros. Vemos aquí en el siguiente diseño, compartiendo código en un entorno de paginación, tabla de la página 1, tabla de la página 2, tabla de la página 3, proceso 1, proceso 2, proceso 3, todos estos reorganizándose en la columna derecha para irse agrupando uno a uno. Segmentación. La segmentación permite al programador contemplar la memoria como si constara de varios procesos de direcciones o segmentos. Los segmentos pueden ser de distintos tamaños, incluso de forma dinámica. Las referencias a la memoria constan de una dirección de la forma número de segmento, desplazamiento. Esta organización ofrece al programador varias ventajas sobre un espacio de direcciones no segmentado. 1. Simplifica la gestión de estructuras de datos crecientes. Si el programador no conoce a priori cuán larga puede llegar a ser una estructura de datos determinada, es necesario suponerlo a menos que se permitan tamaños de segmentación dinámicos. Con la memoria virtual segmentada a la estructura de datos se le puede asignar a su propio segmento y el sistema operativo expandirá o reducirá el segmento cuando se necesite. 2. Permite modificar y recopilar los programas independientemente sin que sea necesario recopilar o volver a montar el conjunto de programas por completo. 3. Se presta a la comparación entre procesos. Un programador puede situar un programa de utilidades o una tabla de datos en un segmento que puede ser referenciado por otros procesos. 4. Se presta a la protección. Puesto que un segmento puede ser construido para albergar un conjunto de procedimientos y datos bien definido, el programador o el administrador del sistema podrán asignar los permisos de acceso de la forma adecuada. Organización. En el estudio de la segmentación simple, se llegó a la conclusión de que cada proceso tiene su propia tabla de segmento y que cuando todos los segmentos se encuentran en la mayoría principal, la tabla de segmentos del proceso se crea y ésta se carga en la memoria. Cada entrada de la tabla contiene la dirección de comienzo del segmento correspondiente de la memoria principal, así como su longitud. La misma estructura se necesitará al hablar de un esquema de memoria virtual basado en la segmentación donde las entradas de la tabla de segmentos pasan a ser más complejas. Cada proceso tiene su propia tabla de páginas y cuando carga todas sus páginas en la memoria principal, puesto que solo algunas de las páginas de un proceso pueden estar en la memoria principal, se necesita un bit en cada entrada de la tabla para indicar si la página perteneciente está presente en la memoria principal o no. Si el bit indica que la página está en la memoria, la entrada incluye también el número de marco para esa página. Otro bit de control es necesario en la entrada de la tabla de páginas, el bit de modificación M, para indicar si el contenido de la página correspondiente se ha alterado desde que la página se cargó en la memoria principal. Si no ha habido cambios, no es necesario escribir la página cuando sea sustituida en el marco que ocupa actualmente. Sistema de paginación-segmentación. La paginación y la segmentación pura son métodos de manejo de la memoria bastante efectivos, aunque la mayoría de los sistemas operativos modernos implican esquemas combinados, es decir, combinación entre la paginación y la segmentación. La idea de esto es combinar estos esquemas donde se debe a que de esta forma se aprovechan los conceptos de la división lógica de los programas, segmentos, con la granularidad de las páginas. De esta forma, un proceso estará repartido en la memoria real en pequeñas unidades, páginas, cuya liga son los segmentos. También es factible así el compartir segmentos a medida que las partes necesitadas de los mismos se van reverenciando, que son las páginas. Se usan más comúnmente dos estrategias: cargado de páginas por demanda y cargado de páginas anticipadas. La estrategia de cargado por demanda consiste en que las páginas solamente son llevadas a la RAM si fueron solicitadas, es decir, si se hizo referencia a una dirección que cae dentro de ellas. Tenemos la estructura de tablas para un sistema de paginación y segmentación. Estas técnicas son utilización de ambas para una sola función. Estrategia de administración del almacenamiento virtual.
La clave del concepto de almacenamiento virtual está en disociación de las direcciones a las que hace referencia un programa y de las direcciones disponibles en la memoria real, el almacenamiento primario. Mientras el proceso se ejecuta con sus páginas actuales, el sistema carga las demás páginas que estarán disponibles cuando las requiera el proceso. El sistema operativo intenta predecir las páginas que un proceso va a necesitar y a continuación precarga estas páginas cuando haya espacio disponible. Mientras el proceso ejecuta sus páginas actuales, el sistema carga páginas nuevas que estarán disponibles cuando el proceso las pida. Debido a ello, el tiempo de ejecución de un proceso se puede reducir. Las diferentes organizaciones de almacenamiento virtual generalmente implementadas son la paginación, segmentación y la combinación de ambas técnicas. Y así es como se termina la explicación de un resumen sobre la administración de la memoria dentro de la materia de sistemas operativos de la unidad número 3.